absolutamente de todo y en este programa de participación del público. Fíjate, entre otras, hay un comentario que dice, mi hija acaba de regresar de Europa, es una jovencita de 14 años y después de todo lo que vivió allá, vio y las experiencias que tuvo, al regresar dice, estoy orgullosa de ser mexicana. Y luego otra disquisición sobre la cuestión del impacto de la religión en el pensamiento y la conducta de los mexicanos, pero al final de cuentas, dice Juan Manuel, termina diciendo, como ha sido la evolución de este país con su constitución y su aplicación, me llega a la conclusión, el poder absoluto corrompe absolutamente en relación con el centralismo, ¿verdad? Y luego, bueno, tengo muchas más cosas, pero primero, tú acabas de ser nombrado, designado presidente del Instituto del Federalismo. ¿Qué es eso? Bueno, con estas dos observaciones coincido. Ojalá los mexicanos salgamos un poquito más de México, porque parece que hace falta eso para amar más a México y para conocerlo y valorar lo que tenemos. Como dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y coincido también con el atinadísimo con el comentario de que el poder corrompe y el poder corrompe absolutamente. Eso lo dicen muchos estudiosos de la ciencia política. Precisamente por eso es el federalismo, porque el federalismo habla de pesos, contrapesos, de equilibrios de poderes, y la idea del federalismo y del esquema republicano, por eso el artículo 40 es maravilloso, dice República Federal. ¿Qué quiere decir esto? Primero, república, que no haya monarquía, que no haya el poder en una sola persona centralizado, como bien preguntaba usted, don Marcos. Y dos, lo que viene a ser la cuestión federal, pues que haya niveles de gobierno, que haya federación, estados, municipios, que haya poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces el federalismo es una fórmula de descentralizar el poder. ¿Equilibrio? Buscar, descentralizar, equilibrar, pero va de todo un poco. Yo diría, el equilibrio es una parte y la descentralización es otra, pero que a la vez las dos son buenas. Por ejemplo, el equilibrio. Pero ¿qué papel juega o desempeña ahí la subsidiariedad, el principio Sí. subsidiario dentro del federalismo? Por ejemplo, las dos expresiones, tratando de seguir en esa línea que usted muy bien planteó. Equilibrio. Equilibrio, el legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo 49 de la Constitución dice, no deberán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni el poder legislativo en una sola persona o corporación. Ahí está, equilibrio de poderes. Ahora, descentralización. Bueno, está el nivel federal, el nivel estatal y municipal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que haya escuelas en todo el país? Hay que descentralizar. Hay que descentralizar recursos humanos, el dinero, recursos financieros. Y bueno, Jalisco afortunadamente es un estado poderoso, aquí hay talento, aquí hay trabajo, pero también hay regiones pues muy pobres como Oaxaca, Chiapas, Tabasco y demás. Y como se dice que a través del principio de subsidiariedad dentro de un federalismo se debe tratar de corregir, si en una zona están más atrasados, pues tratar de ayudar que nuestros hermanos mexicanos pues no están tan atrasados. Pero también en el Distrito Federal, por ejemplo, se concentran becas, se concentra poder, se concentran finanzas. Entonces, lo que nos desequilibra mucho es el Distrito Federal, que ahora quieren ser Ciudad de México, o sea, quieren seguir teniendo el control político y demás, pero también quieren votar y decidir en las influencias como cualquier otro estado con legislatura. O sea, todo quieren. Y eso es lo que desequilibra y eso es lo que concentra poder. En un contexto general se dice, el problema no es la Constitución, sus reformas y no su número de artículos, sino realmente la forma como los políticos y los gobernantes ejecutan, hacen cumplir la Constitución. Coincido con esta opinión, pero no debemos olvidar lo que dice el artículo 3 de la Constitución, fracción segunda, párrafo A, que dice, la educación en México será democrática, entendiendo a la democracia no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que el federalismo hay que vivirlo. Por ejemplo, muchos dicen, oiga la Constitución, pero yo pregunto, a ver, ¿cuántas personas
votan en las elecciones. Y ya que votan, ¿cuántas personas participan con las personas que ellos eligieron? O, aunque no hayan votado por esas personas, ¿cuántos ciudadanos van con un gobernante y dicen, oiga, yo le ayudo a plantar un arbolito? Oiga, yo le ayudo a poner nomenclatura urbana. Bueno, yo le ayudo a no tirar basura. Yo le ayudo a limpiar mi casa, a barrerla bien todos los días. O sea, ¿en qué medida los ciudadanos somos corresponsables con el gobierno? Entonces eso no se lo podemos atribuir solo al gobernante o a los partidos. Si bien es cierto, nuestros gobernantes deben ponernos el buen ejemplo de cumplir la Constitución, no es exclusividad de los gobernantes el cumplimiento de la Constitución. Es obligación de todos nosotros cumplirla y para eso hay que leerla y hay que conocerla, hay que amarla y hay que vivirla. Fíjate, este comentario me parece sumamente importante que lo comentes. Dice, en México el impuesto en general del sistema fiscal nos quita el 30% de nuestros recursos. Una buena medida para equilibrar sería que el 15% se fuera para apoyar a la federación y el 15% restante fuera para el Estado que lo produce. Bueno, también es una buena pregunta y una muy buena sugerencia. Cuando se empezó a la explotación del petróleo en México, a principios del siglo pasado, o sea, hace casi como 100 años, ya una vez aprobada la Constitución de México, cuando, por ejemplo, Tabasco, un estado petrolero, de cada peso que se obtuviera en Tabasco por un barril de petróleo, 20 centavos eran para el municipio, 30 centavos eran para el estado y 50 centavos eran para la federación. Entonces hay muchos esquemas. Yo pienso que el problema es que los esquemas, vamos a decir, como se diseñan, son buenos. El problema es que no los aplicamos. Como la Constitución. La Constitución es maravillosa, pero no la aplicamos, no la estudiamos, no la conocemos. Entonces, a mí me parece que en México pagamos muchos impuestos y que, por decir, él dice del 30, del ISR, yo pago del 35, es casi el 40%. Pero si a eso le agregamos el IVA, si a eso le agregamos el predial, si a eso le agregamos lo de la gasolina, en fin, entonces vamos a ver que los mexicanos pagamos de 50 a 70% de impuestos. Sí, pero los que pagamos. Porque fíjese bien, aquí hay un dato terrible. Según el INEGI, la población económicamente activa de México, de los 122 millones, somos 50 a 55 millones. Sí, pero por ejemplo, afiliados a los sistemas de seguridad, somos 14 millones. En el SAT, los que pagamos impuestos, andamos como alrededor de los 10 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que Hacienda, a los que pagamos, nos da durísimo, pero ¿cuántos somos causantes cautivos y cuántos nunca pagan impuestos? Entonces, ese es hay muchos, es complejo todo esto, pero lo que yo quiero decir es que los mexicanos no cumplimos la Constitución, no pagamos impuestos como la Constitución manda. En 10 segundos, estimado doctor Covarrubias, ¿Constitución nueva o reformada? Yo soy partidario de que necesitamos un pacto social en México, un nuevo pacto, porque ya la Constitución de México del 17 ha perdido los valores, principios e intereses que le dieron origen. No hemos cumplido la reforma, separación Estado-Iglesia, ni la independencia, ni que todos tengan todos los derechos. Bien, gracias, doctor, por haber venido a este programa y a usted que nos escuchó. Tenga buen día.